Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Hablábamos en el primer bloque sobre Anabela de León, exregistradora y exdiputada del Partido Patriota. Y para concluir ya este tema, quisiera hacer un cierre diciendo que este caso no alcanza únicamente al registro de la propiedad, sino también al Congreso. Sabemos que al menos 7 de las personas que estaban o que fueron capturadas por estas plazas fantasmas podrían tener doble plaza y algunas en el Congreso. Veíamos incluso hasta una persona que trabajaba en el Congreso para la bancada de Libertad Democrática Renovada y también era miembro del equipo de comunicación de Manuel Valdizón. O sea, hay muchos enlaces acá todavía por hacer y el Congreso pues también nos da más noticias. Tal es el caso de los diputados que fueron arraigados a pesar de que no se les ha retirado la inmunidad y de los 8 del partido oficial pues que ya han perdido este fuero especial. Sí, yo creo que esta semana con el retiro de la inmunidad de 8 diputados de los 32 oficialistas, creo que es un golpe más a la gestión del presidente Jimmy Morales, quien intenta llevar una serie de iniciativas, entre ellas el presupuesto general, a discusión del Congreso de la República y a defenderlo sin tener un operador político y pues el mismo presidente mencionaba que probablemente continúen con la estrategia que no sé qué tanto les ha funcionado de reunir a los jefes de bloque para lograr consensos. Yo más bien creería que la estrategia es no tener estrategia. Es lo que hemos visto en los últimos ¿Qué es lo que meses? hemos visto? Porque además, y lo hablábamos la semana pasada, el presidente del Congreso, que es un viejo zorro en la política guatemalteca, le ha pegado un par de buenas madrugadas a Jimmy Morales, que ha exhibido que es alguien pues que tiene muchas debilidades en cuanto al expertise de gestión política. Que se queda dormido en la gestión pública. Pero yo creo que más que el presidente es el grupo que está detrás. Yo justo comentaba esta semana con un analista político respecto a esta situación, y es que el presidente carece de ese equipo finalmente que lo respalde, como lo vimos quizá en gestiones del expresidente Bachelet. Y a estos 8 que se les retira la inmunidad también se les suma Edgar Ovalle, que también esta semana la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, sí, le vamos a dar trámite al antejuicio, entonces también tiene un pie afuera de su derecho de inmunidad. Entonces sí vemos como esta debilidad que está en la bancada y que justo lo que se viene es el presupuesto. El año pasado lo que vimos es que Jimmy lo que hizo fue, ¿saben qué? Mejor yo no me meto al presupuesto, ahí que vean ustedes cómo le hace, y bueno, ni modo, yo a ver qué me toca, pero yo no me meto. Y este año estamos viendo que, bueno, sí, presentan una propuesta de presupuesto, pero tampoco hay quien lo respalde en estos momentos, entonces sí, se le viene una situación bastante difícil. Nuevamente creo que está lanzando la responsabilidad al Congreso diciendo que este presupuesto ya fue consensuado y si se desbarata va a ser por culpa del Congreso. Yo creo que lo que pasa es que el presidente cuando negoció o cuando llegó a FCN ya muchas cosas estaban bastante cocinadas. ¿Por qué digo esto? Cuando uno ve el Congreso ve poca gente con identificación plena de Jimmy Morales. Y ese fue un error cuando él fue a negociar las listas o cuando a él le ofrecieron la candidatura presidencial. En todas las presidencias, en las últimas 3, 4 elecciones, hemos visto que el presidente tiene 2 o 3 gentes que son fieles a él, no por la necesaria conveniencia, sino porque tuvieron carrera con él. Entonces entienden cómo piensa, actúa y representan al presidente. La movida, creo que cada vez está más claro, la movida de Melgar Padilla hacia el Congreso fue un tema de protección más que de gestión política. Y creo que el peor daño que tiene hoy la bancada no son necesariamente los antejuicios, sino la guerra evidentemente abierta que hay entre Patricia Sandoval, que es una tránsfuga, y Javier Hernández, que es aliena. Miembro del partido, su papá fue fundador del partido, pero que le ha restado muchísima movilidad al core, al núcleo de FCN, que está más enfrascado en estas peleas. La segunda prioridad es salvarse del tema de los antejuicios
Y en tercera, ver cómo comienzan a mover la estructura partidaria. A ver, tendremos tiempo ya de hablar del presidente Morales y su desempeño y esta relación que tiene con la bancada. Me llama realmente a la discusión, al debate, lo que sucedió con los 5 diputados a los cuales se les retiró su derecho de salir del país, es decir, que están arraigados aún sin perder la inmunidad. ¿Por qué es que me llama la atención esta parte? Porque esto bien pudo haber sido aplicado a Luis Rabé, por ejemplo, que se escapó del país antes de que se le cayera la inmunidad. Entonces, todas estas situaciones creo yo que finalmente es muy importante resaltarlas por el hecho de que sí sientan precedente, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso es que se toma la decisión de arraigar a estos diputados y exdiputados, precisamente para prevenir lo que pasó con Luis Rabé, que ahora no hay forma que regrese al país. Ya pasaron prácticamente 2 semanas y no hay forma que Luis Rabé regrese a Guatemala y muy probablemente no lo va a hacer en los próximos días. Que es algo que se está gozando mucho el presidente del Congreso. Claro, porque que se disfruta y que incluso es ya... un pie para echarlo, ya, ¿no? exacto, ya ha externado su disponibilidad de ver si se afuera a Luis Rabé. Creo que también en estas semanas podría venir el caso de Arístides Crespo, que también es uno de los grandes capos del Partido Patriota y sobre todo en el Congreso y también en el departamento de Escuintla, y que no me extrañaría que podría pasar algo similar con él, y precisamente por esto es que se dicta la Creo que más que capo es un cacique que le sirve a cualquier partido político. Entonces pero fíjate, sacar a Arístides Crespo de Escuintla para la próxima elección va a ser, no sé qué pueda pasar, pero sí va a haber un conflicto muy fuerte en Escuintla. Y a ver, el señor Rabé no es santo de mi devoción, pero hay que ser muy claros. El señor Rabé está fuera del país o salió del país sin ninguna medida cautelar, porque tenía la protección y podía haber salido. Son 2 semanas, puede que se haya tomado 3 de vacaciones. No lo sabemos, ¿verdad? Suena un poco descabellado, pero algunos círculos de él están tratando de manejarlo de esta forma. Pero sí, le hizo muchísimo daño al sistema de justicia su salida en percepción pública, aunque formalmente no haya nada en su contra. Yo lo que creo es que finalmente estamos en una situación en el legislativo un poco similar al año pasado y cuando se levantó este movimiento ciudadano, un Congreso que continúa cada vez más perdiendo legitimidad con todos estos señalamientos contra diputados arraigados sin antejuicio. Entonces, prácticamente no estamos viendo un cambio de fuerzas en el Congreso, sino por el contrario se está manteniendo esto, y creo que dependerá del avance de las investigaciones y de los procesos judiciales para... Bueno, independientemente de la percepción que tengamos del Congreso, yo sí creo que es sano que se estén haciendo este tipo de saneamientos, por así decirlo, valga la redundancia, en el organismo legislativo, porque es una de las instituciones a las que los guatemaltecos le tienen más rechazo por la forma en la que han venido actuando, así que esperamos el desenlace de todas estas investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público. Vamos a un nuevo corte comercial y los esperamos ya en la etapa final de Panorama Político.